Buenos días, mi nombre es Andrea Paola Mejía, soy médico residente de psiquiatría del Hospital Dr. Ramón Carrillo del Sistema de Salud Malvinas Argentinas. A continuación hablaremos sobre el tema de trastornos de ansiedad. Bueno, primero que todo, identificar que la ansiedad es un fenómeno central alrededor del cual se ha organizado una teoría psiquiátrica considerable. Tener en cuenta que la ansiedad es una respuesta normal y adaptativa. La ansiedad es una señal de alerta que advierte un peligro inminente y permite al individuo adoptar medidas para afrontar una amenaza. Es una respuesta a una situación de amenaza conocida, es una respuesta a una situación externa, a una situación definida o a una situación que no sea conflictiva. Todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas situaciones de ansiedad. La gran mayoría se caracterizan por una sensación de aprehensión difusa, que es desagradable y que es vaga, y que normalmente se acompaña de síntomas vegetativos como son la cefalea, la diaforesis, la taticardia, la opresión torácica, el malestar epigástrico, la inquietud, y que se manifiestan por la incapacidad de estar sentado o de pie durante mucho tiempo. Es una respuesta, como mencioné anteriormente, normal y adaptativa, que puede salvar la vida y que advierte de amenazas de daño corporal, de dolor, de indefensión, de posibles situaciones de maltrato o de frustración de necesidades corporales o sociales. Como mencioné, esto es lo que consideramos normal dentro de la ansiedad, pero también la ansiedad puede presentarse de forma patológica o puede convertirse en algo patológico, y esto es cuando la persona sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa y genera malestar significativo con síntomas que afectan no solamente el plano físico, psicológico, sino también el plano conductual, y que sumado a esto perdura en el tiempo. Los trastornos de ansiedad, como lo mencionamos, estaríamos ya hablando de la parte patológica de la situación de ansiedad. Epidemiológicamente, los trastornos mentales en donde se presenta una mayor prevalencia son los trastornos de ansiedad. La frecuencia de presentación es mayor siempre en mujeres con respecto a hombres. Se duplica la presentación en las mujeres con respecto a los varones. Asociado, también se puede encontrar que el trastorno de ansiedad está siempre unido a una enfermedad comórbida. Son patologías por lo general crónicas y resistentes al tratamiento. Se encuentra dentro de la parte epidemiológica que la prevalencia se reduce en los niveles socioeconómicos altos. Aquí, en esta diapositiva, vamos a mostrar las diferencias que se observan actualmente o que se dieron las modificaciones en el manual diagnóstico, en el DSM. Inicialmente el DSM-4 presentaba dentro de sus enfermedades o dentro de sus trastornos el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por estrés agudo, que hacían parte de los trastornos de ansiedad. Actualmente en el DSM-5 tenemos los trastornos de ansiedad primarias y los trastornos de causas de ansiedad o síntomas relacionados. Dentro de los trastornos de ansiedad primaria tenemos el ataque de pánico, la agorafobia, la fobia específica, el trastorno de ansiedad social, el mutismo selectivo, los trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de ansiedad por separación, trastorno de ansiedad debido a afección médica o por consumo de sustancias o inducidos por medicamentos. Dentro del DSM-5, en la clasificación nueva que se realizó, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno por estrés postraumático hacen parte de una clasificación diferente a los trastornos de ansiedad. A continuación hablaremos de los trastornos más comúnmente observados en nuestra consulta médica como clínicos. Entre ellos está el trastorno de ansiedad generalizada. Importante que el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por la presencia de ansiedad y preocupación excesiva sobre diversos acontecimientos o actividades durante la mayor parte de los días a lo largo de un periodo como mínimo de 6 meses. Esa es la característica principal, la duración. Normalmente una persona puede presentar un episodio de ansiedad que pasada la situación que genera alerta o que genera estrés, disminuye. En este tipo de pacientes esos síntomas perduran durante el tiempo y, como mencionamos, el mínimo es de 6 meses. La ansiedad se asocia a síntomas somáticos como son la tensión muscular, la irritabilidad y trastornos a nivel del sueño e inquietud.
Al igual que en todos los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada también tiene una mayor prevalencia en mujeres con respecto a hombres, donde el cociente es de 2 a 1. Y su prevalencia anual está entre el 3 y el 8%, mayor con respecto a otras patologías de tipo psiquiátrico. Suele iniciar en la adolescencia tardía o en etapas iniciales de la edad adulta, pero también se puede observar en adultos de mayor edad. Su prevalencia es particularmente alta en la atención primaria. Es por eso importante el conocimiento de ustedes como médicos clínicos, porque son quienes inicialmente van a tener la atención de estos pacientes. Estos pacientes no suelen consultar inicialmente al psiquiatra, sino a clínica médica o a medicina familiar. Tiene una alta comorbilidad, como lo habíamos mencionado anteriormente, está entre el 50 y el 90%. Normalmente se asocia a patologías como los trastornos de angustia, los trastornos depresivos mayores, los trastornos distímicos o relacionado con pacientes con consumo de sustancias. La principal sustancia con la que vemos la relación del consumo es con el alcohol, seguida de sustancias psicoactivas. Con respecto a su etiología, se desconocen las causas, sin embargo, se observa la relación de los factores biológicos y los factores psicosociales. Con respecto a los factores biológicos, observamos que hay mucha interacción con respecto a los sistemas de neurotransmisores GABA, neurotransmisión de la serotonina, noradrenalina, el glutamato y la colecistocinina. Y tenemos también áreas cerebrales donde se va a generar todo ese tipo de alteraciones a nivel del lóbulo occipital y de la corteza frontal. Los ganglios basales y el sistema límbico son los que se encargan de regular tanto el estrés como la respuesta a la ansiedad. Con respecto a los criterios diagnósticos del DSM-5, aquí están en esta diapositiva presentados. Y con respecto al tratamiento, encontramos que no solamente el tratamiento es psicofarmacológico, sino que también se tiene que incluir el tratamiento psicoterapéutico. Los psicofármacos que se utilizan inicialmente son los ansiolíticos, principalmente las benzodiazepinas. Su uso debe ser de 2 a 6 semanas, seguido de 1 a 2 semanas de reducción de la dosis hasta poder generar suspensión de la medicación. Tener en cuenta que el ansiolítico debe ir concomitante con un antidepresivo, que los antidepresivos de uso para los trastornos de ansiedad generalizada son los IRS, pero también podemos utilizar los duales como son la venlafaxina. ¿Por qué se utiliza un ansiolítico tipo benzodiazepina más un antidepresivo? Porque tenemos que tener en cuenta que el antidepresivo, su acción comienza a observarse a partir de la cuarta semana de toma. Por ende, el ansiolítico debe tomarse durante la primera hasta la sexta semana para disminuir los síntomas del paciente.